Bienvenido, maestro Iván García. Y gracias, Jessica. Un gusto. En un contexto global, ¿cómo se puede gestionar la identidad en las universidades? Bueno, cuando hablamos de este contexto global dentro de las universidades, tenemos que entender que las instituciones educativas no están ajenas a los cambios sociales, económicos y políticos que tiene pues, la dinámica global, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los ámbitos sociales, en cuanto a la globalización, tenemos cambios que las universidades se han enfrentado, como el caso de la inversión de la pirámide poblacional, el caso de la movilidad, ¿no? La urbanización, y que ello pues presenta retos para establecer ciertos programas. En el caso de lo económico, por ejemplo, efectivamente nos encontramos ante una incertidumbre de políticas económicas, nos encontramos ante una situación de la desigualdad, se incrementa este tema, y que las universidades desde su enfoque tratan de responder a estas cuestiones de igualdad, de justicia y de equidad, ¿no? Y en la cuestión, ecológica, las universidades, o bien el aspecto global es que hay una necesidad por el cuidado de la casa común, de mantener el sentido de la sostenibilidad, y con ello entonces las universidades buscan programas que traten de establecer esto, ¿no? Sean instituciones públicas o privadas. De hecho, también tendríamos ciertos aspectos que las mismas, que tiene un trastoque de lo global a lo local, y que el trasfondo de las cuestiones de nuestro país podríamos decirlos en tres aspectos, ¿no? Uno que sería la cuestión de la inseguridad, otro que sería el tema de la violencia, ¿no? Y el tercer aspecto que viene siendo con el tema de del incremento pues del uso de drogas, y eso pues ha generado esta necesidad de establecer ciertos parámetros, ciertas formas de responder a la cuestión, sobre todo de la identidad, ¿no? Esto sí trastoca los elementos de la identidad del individuo, de las instituciones, y no son ajenas pues las universidades. Mencionabas todos estos factores que han trastocado el tema de identidad. En un ambiente de constantes y acelerados cambios, particularmente, ¿cómo afectan a los procesos de identidad dentro de la universidad? De hecho, habría que un poquito recordar que la parte de la identidad siempre ha estado relacionada pues históricamente con ciertos conceptos que desde la edad moderna, vamos a ubicarla desde ahí, tiene un cierto elemento que le da sentido a la identidad, ¿no? Primero pasó de la autonomía, segundo pasa de la autonomía a la autenticidad, y de la autenticidad al reconocimiento, ¿no? En el caso de la autonomía, por ejemplo, tiene que ver con estos procesos de que cada quien tiene y desea lo que quiere hacer, ¿no? Es decir, esto es lo que hace el tema de la autorreferencialidad, de la autodeterminación de uno mismo, ¿no? Y de ahí se establecen las políticas. En el caso, por ejemplo, de la autenticidad, aquí lleva hacia ciertos puntos en los cuales el ser, la persona, el sujeto, el individuo, trata entonces de buscar los elementos que le acomoden bien, le embonen, ¿no? De hecho, el tema de la autenticidad también llega a chocar o colisiona con los aspectos de las imposiciones culturales, de estos aspectos culturales que generan la necesidad de establecer y de dialogar, inclusive de establecerse o imponerse ciertos elementos para que el individuo o el sujeto, pues establezca este tema de la identidad, ¿no? De una forma creativa inclusive, ¿no? Es la forma de cómo se van construyendo los elementos creativos desde esta parte de la identidad. Y en el tema del reconocimiento tendríamos que hablar de tres aspectos o tres esferas que hacen que el proceso embonen con ciertos elementos valorativos, axiológicos, pero también que determinen la autorreferencialidad del individuo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la familia, el tema del amor genera un elemento de la autoconfianza. En la esfera, por ejemplo, del Estado, genera una relación con el derecho en donde se establecen ciertas políticas, se incluyen, y es lo que hoy en día encontramos, ¿no? Y con ello se da entonces el autorrespeto en sí. Y por último, en el caso de la sociedad, se genera un tema de la solidaridad, y de ahí entonces la autoestima.
estos tres elementos hacen que el individuo, el otro, sea reconocimiento en las instituciones, en la sociedad o en el ámbito de las instituciones educativas, ¿no? Y finalmente, ¿cómo evalúa una institución de educación superior los procesos de identidad? Aquí habría que entender que las instituciones educativas pues también no son ajenas al cambio, ¿no? al constante cambio acelerado, ¿no? Lo curioso es que la sociedad hoy por hoy se define en la medida que va caminando, se define y su periodo de estabilidad es lo dinámico, es algo paradójico. Pero a final de cuentas esto es lo que establece. Dentro de las instituciones, como el caso de las universidades que tienen un sesgo y que tienen una opción por la cuestión de decidir que son católicas, en el caso de nuestra universidad, ha iniciado un proceso de autoestudio en la cual pues distintas universidades de América Latina y el Caribe que están adheridas al organismo pues internacional de estas universidades, las universidades católicas de América Latina y el Caribe, la UDUCAL, pues tiene un instrumento para evaluar estos procesos de identidad, ¿no? En este caso se quiere evaluar uno de ellos, un rubro, ¿no? Que es el tema católico. Y lo ha hecho a través de 5 dimensiones o 5 aspectos. El primero, que tiene que ver con la institucionalidad, que es el quehacer, la filosofía y el ser de la institución, son los propósitos. El segundo tiene que ver con los procesos formativos, a final de cuentas es la estructura de cómo los planes y el ideario o el proyecto educativo está tratando de garantizar de alguna manera este sentido de identidad. El tercero, que tiene que ver con la vinculación con el ámbito social, ¿no? El tercero o el cuarto tiene que ver con la investigación y el último tiene que ver con lo sostenible. A final de cuentas, estos 5 dimensiones tratan de buscar y tratan de garantizar que todo vaya encaminado a establecer ciertos parámetros en donde el individuo en la institución encuentra base para encontrar la identidad, toca base con el tema de la identidad, toca base con la institución para reafirmar estos procesos, ¿no? O también para decidir a final de cuentas de lo que él cree, decide, piensa y conforma su propio proyecto, ¿no? La universidad, el caso la nuestra, la Universidad del Valle de Atemajac, ha decidido tomar este proyecto en 3 años, ¿no? Hoy nos encontramos en esta última etapa. La primera etapa inició con un autoestudio que todos los campus, los 10 que nos encontramos, iniciaron un proceso de escrutinio fuerte de responder a estas 5 dimensiones. El segundo proceso fue una pregunta que se les hizo a los estudiantes y a los docentes, que son también la segunda parte esencial y fundamental de la institución. Y el tercero, que tiene que ver entonces con una relación de lo que arrojó los resultados de estos 2 factores, el alumno, el docente, pero también con lo que nosotros creemos y pensamos que éramos o decidimos que creíamos que éramos nosotros, ¿no? Y por último entonces nos encontramos en un plan de fortalecimiento, que es la etapa en la que nos encontramos. De todo esto se trata de buscar estrategias para fortalecer lo que decimos ser en este rubro de la identidad católica y que de alguna manera busca garantizar en el programa y en el proyecto y en todos los procesos formativos que el alumno tenga este aspecto, ¿no? Este sello, digamos, lo que hace que la Universidad del Valle de Atemajac tenga un elemento fundamental, ¿no? El aspecto axiológico valorativo, fundamentalmente en lo católico. Okay. Muchísimas gracias, maestro Iván García, por compartir este espacio. No, al contrario, ustedes, Jessica, un gusto.